Se encuentra con nosotros Claudia Ávila, quien es directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Mi querida Claudia, gracias por conversar con nosotros, preguntarte justamente cómo se ha comportado esta área del sector inmobiliario, que son los parques industriales, cómo se han comportado durante la pandemia. Hay que destacar pues que la buena nota es que no solo se han comportado bien, el negocio, por supuesto, lo que se produce en estos parques industriales ha seguido creciendo gracias, entre otras cosas, pues, al Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, aquí hay productos que pues tienen que seguirse fabricando con toda pandemia. ¿Así lo ves? Sí, totalmente. Gracias, Luis, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, la pandemia pues nos ha afectado a todos, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Sin embargo, ya en los matices, pues es inevitable que haya industrias que pues podemos decir que son ganadoras en el sentido que la pandemia les ha generado más demanda y al revés, otras que pues se han estancado. Desde el punto de vista inmobiliario vemos, por ejemplo, uno de los más afectados es el mercado comercial, porque bueno, se cerraron los centros comerciales, desde luego las oficinas, porque nos vimos obligados a hacer el trabajo desde casa, turismo, ¿no? La vivienda, que por desempleo, en fin, separaron un poco las hipotecas. Pero en el caso del mercado inmobiliario industrial, ahí, curiosamente, el efecto fue al revés, porque como bien lo mencionaste, los parques industriales, vistos como un ecosistema, un terreno aislado, bardeado, dividido en lotes donde se instalan las empresas de manufactura y logística, siguieron operando porque la mayoría de las empresas instaladas ahí, los inquilinos que rentan las naves, fabrican productos esenciales, no solamente médicos, y desde luego aquí en México debemos sentirnos orgullosos que tenemos un clúster importante de equipo médico muy sofisticado, sino también alimentos, porque si pensamos en una cadena de suministro, no solamente es el atún, sino la lata, la etiqueta, la tinta, ¿no? Entonces, toda esa cadena de suministro, pues la mayoría está en los parques, por lo tanto, estas empresas siguieron operando, realmente no hubo una desocupación de inquilinos como lo vimos en oficinas o en centros comerciales. Al contrario, muchos aumentaron los metros cuadrados, ¿no? Sí, aumentaron, pero sobre todo se retuvo al inquilino. Lo que vimos como un efecto menor, digámoslo así, es que el año pasado, cuando empezamos con la pandemia, pues hubo mucha incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, hubo algunas postergaciones de rentas. En el mes de abril y mayo se renegociaron algunos contratos de arrendamiento de forma individual, porque por gremio va contra la ley de competencia, pero cada uno viendo sus contratos, pero ya en julio ya vimos que se empezaron a regularizar y efectivamente vimos un incremento en la demanda de espacios. ¿Por qué, Luis? No solamente porque la pandemia generó demanda de productos de protección sanitaria, alimentos, etcétera, el comercio electrónico que se incrementó, sino también porque en la dinámica general México sigue siendo competitivo a pesar de los cambios en las políticas públicas del gobierno federal que han creado incertidumbre, a pesar de la violencia, del crimen organizado. México es un país muy competitivo para la inversión extranjera directa. ¿Y por qué lo vemos? Vimos un flujo de inversión extranjera directa el año pasado de 29,000 millones de dólares, que fue casi similar al 2019, que fue de 30,000 millones de dólares, cifras cerradas. Y concretamente en el dinámica de los desarrolladores industriales, este año vimos proyectos concretos. Voy a mencionar solo algunos. Por ejemplo, Alveo Capital, que tiene participación de capital canadiense, inició un parque industrial en Jalisco con una inversión de 50,000 millones de dólares. Vimos American Industries con un nuevo parque en Nuevo León con 55 millones de dólares. Todas las Amistad, que inauguró el nuevo Parque Chusmaría en Guanajuato con 58 millones de dólares. Fibra Prologis, que compró espacios logísticos también por $1 millón de dólares. Finsa, O'Donnell, o sea, todos ellos han estado anunciando nuevas inversiones. Nada más de estos 6 son alrededor de 211 millones de dólares. ¿Por qué siguen invirtiendo, asumiendo un riesgo,
aportando su capital, porque México tiene mucho potencial, porque además, porque estamos muy vinculados con Estados Unidos. Entonces, mientras los consumidores allá sigan comprando, mientras sigamos viendo que la economía de Estados Unidos crece, nos va a impactar positivamente aquí en los espacios industriales. Lo cual está sucediendo, por cierto, Estados Unidos ya prácticamente en recuperación plena después de este parón que hubo por la pandemia. Yo te quiero preguntar cuáles son, dentro del segmento industrial, pues hay también varios subsegmentos, digamos, los industriales, los logísticos y los de manufactura. Los tres crecieron, digo, sin duda el logístico por el comercio electrónico creció mucho más, ¿no? Pero cuéntanos más o menos, por favor. Bueno, lo que pasa es que manufactura y logística son los usuarios de los parques, los que rentan las naves, y el inmobiliario industrial es el que les aporta. Digamos que son bodegas nada más, ¿no? Son complementarios, uno va, es que no es lo mismo que una empresa de manufactura tenga su nave aislada y que se haga responsable por sí misma de la luz, del agua, del mantenimiento y todo, a que el parque industrial es ese concepto donde el administrador pues ya resuelve la seguridad, el mantenimiento y muchas cosas. Entonces, pues la mayoría de las empresas, sobre todo globales, prefieren estar dentro de los parques por lo mismo, por todos los servicios extras que brindan, y por esta razón también a los parques industriales, bajo este concepto que ya menciono, pues están ampliando, están creándose nuevos. Y déjame decirte, Luis, que las inversiones en el mercado inmobiliario industrial son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen que comprar el terreno, desarrollarlo, urbanizarlo, construir la nave y luego esperar a ver quién lo renta, y pueden pasar 2 años sin ingresos. Entonces, los desarrolladores pues tienen muy bien el tema de la ingeniería financiera, la demanda del mercado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si están apostándole a crear más parques y espacios industriales, es porque le ven buenas perspectivas al país en cuanto a atraer nuevas empresas que generen empleos y bienestar a las regiones. Pues enhorabuena que todo esté viento en popa y en boga, digamos, en el sector industrial. Sin embargo, debe haber retos. ¿Cuáles son? Totalmente. Mira, uno de los principales retos es el ambiente de negocios, que tiene que ver con los trámites, con la transparencia. Nosotros somos parte, ¿no? Y sobre todo la transparencia, porque muchos de los desarrolladores cotizan en bolsa, tienen sus códigos de ética. ¿Y qué pasa cuando al hacer un trámite pues nos vemos a temas de corrupción, o que tarda mucho la conexión de la luz, que no hay la factibilidad de agua? Todo eso es el gran reto. Debemos como país asumir esos retos de nuestra agenda nacional, brindar un ambiente de negocios amigable a los inversionistas, porque el gobierno quiere cumplir con su meta de generar empleos, pero son las empresas las que los generan. Entonces, por un lado, ese reto de la transparencia y la agilización de trámites, pero por otro, pues la inseguridad. Obviamente, por mucha mano de obra calificada que tengamos, la conectividad, la ubicación geográfica, no es suficiente si los que vienen de fuera a invertir pues no tienen esa certeza de la integridad física de sus activos, de las personas, de la información. Y por eso en la ANPIP estamos promoviendo muchos estándares internacionales de seguridad que den esa certeza. Hay que hacer lo que nos corresponda dentro del parque, privada, esperando que las autoridades también lo hagan fuera del parque, ¿no? Pues ojalá, me parece un tema trascendental, porque sin duda existe interés de muchos otros países, justamente por la cercanía con Estados Unidos, de muchos países de Asia, de Europa, de venir a instalar sus empresas aquí a México, pero debemos brindar seguridad, y creo que ya hay algunos corredores en los que están trabajando ustedes que justamente están brindando ello. Pues muchas gracias, se termina el tiempo, pero conversaremos de nuevo muy pronto con la doctora Claudia Ávila Conelli, directora general de la ANPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados de México. Gracias por conversar con nosotros.